Pero muy buenos días, estimados oyentes. Quien les saluda, el pastor Antonio Villanueva de Iglesia de Dios. Y es un gozo, es una alegría poder estar llegando nuevamente a través de estas ondas radiales. Vamos a hacer una breve oración. Padre, queremos pedir tu guía, tu bendición, tu dirección, Señor amado, en este día. Queremos darte gracias por permitirnos estar una vez más en esta radio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Marco y en el capítulo 5 de San Marco. El capítulo 5 de San Marco, versículo 21, dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, le tocó y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Señor, ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no tema, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacob. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces él dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. En este pasaje podemos ver dos milagros que hizo Jesús cuando él estaba aquí sobre la tierra. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Su poder no ha cambiado.
Primeramente nos relata las Sagradas Escrituras de este hombre, que era uno de los principales de la sinagoga, una persona muy conocida, una persona de mucho prestigio, era uno de los principales de la sinagoga, dice la palabra de Dios. Vino a él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, a pesar de ser una persona muy conocida, tenía un privilegio, sin embargo se postró a los pies de Jesús y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven por la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre había venido a buscar entonces ayuda en Jesús, creyendo justamente que Jesús tenía el poder para sanar a su hija, y sin embargo la palabra de Dios nos dice que aún él estaba hablando cuando vinieron justamente de casa de Jairo diciéndole: no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Él escuchó la noticia que jamás hubiese querido escuchar, un padre que vengan a traerle la noticia que su hija ha muerto. Sin embargo, Jesús estaba al lado de Jairo y Jesús le dice así: no tema, cree solamente. A pesar de la mala noticia que le trajeron, el Señor le dice que si había venido creyendo en Jesús, que siga creyendo, aún a pesar de la noticia que le habían dado. Aunque la gente no creía que Jesús podía hacer un milagro, ellos le dijeron: no moleste más a Jesús. Jesús para ello podía sanar a un enfermo, pero no resucitar a una niña que estaba muerta. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús le dijo de esta manera: no tema, cree solamente. Y no sé cuál habrá sido tal vez la mala noticia que le hayan dado a usted, pero el Señor le dice de la misma manera: no tema, cree solamente. Si estuviste confiando, seguí creyendo, seguí confiando. Él vino creyendo, vino confiando en Jesús, y sin embargo le dieron la mala noticia de que su hija había muerto. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Nuevamente le digo, no sé, tal vez la mala noticia que le hayan dado de una enfermedad tal vez incurable, o no sé cuál es la mala noticia que le han dado, pero a pesar de esa mala noticia, el Señor le dice: seguí confiando, seguí creyendo, no temas, cree solamente. Y es difícil creer en Jesús cuando le dan una mala noticia. No es tan fácil, sin embargo, el Señor le dijo: seguí creyendo, seguí confiando, no temas, cree solamente. Hacemos una pausa musical y luego continuamos por este programa que hemos titulado Libre por la Verdad. También hablaron mal del maestro, no sé por qué, también hablan de mí. Nada te importe, no te incomodes, como esa gente que no tiene temor. Es casi mismo el mundo malo, entrega a Dios al Rey.
dices y hablas mal del prójimo, entristeces al Espíritu de Dios. Guarda, oh Señor, mis palabras, solamente para hablar de ti, Jesús. Nada te importe, no te incomodes, como esa gente que no tiene temor. Es casi mismo el mundo malo, entrega a Dios al Rey Señor. No importa si la gente te desprecia, haciéndote muy triste llorar. Muy pronto será el arrebatamiento, nuestras lágrimas Jesús te enjugará. Nada te importe, no te incomodes, como esta gente que no tiene temor. Es casi mismo el mundo malo, entrega a Dios al Rey Señor. Muy bien, continuamos por La Predicadora. Quien les habla, el pastor Antonio Villanueva. Si quiere hacer su pedido de oración, puede hacerlo al teléfono de la radio y si no también al celular del pastor Antonio Villanueva. El teléfono de la radio de línea es 60 71 38 85. Entonces, el teléfono de la radio, el teléfono de línea es 60 71 38 45. Y el celular del pastor Antonio Villanueva puede hacer su consulta pastoral o hacer un pedido de oración. El celular del pastor Antonio Villanueva es 15 30 95 15 58. Le repito entonces el celular del pastor Antonio Villanueva para que usted pueda hacer su pedido de oración. Consulta pastoral. La palabra de Dios nos dice que el Señor sigue sanando en estos tiempos y la palabra de Dios dice: pondrán las manos sobre los enfermos sanarán. Y luego dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Y aun si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Así que puede usted también llamar para pedir una unción de aceite para que Dios pueda levantarlo, como dice la palabra de Dios. Le repito de vuelta entonces el celular del pastor Antonio Villanueva, que es 15 30 95 15 58. Pertenecemos a la Iglesia de Dios y nuestro día de reunión justamente es hoy a las 20 horas. Hoy a las 20 horas tenemos reunión aquí en la calle Isleño 1918 en Gregorio de la Ferrere. Hoy a las 20 horas tenemos entonces nuestra reunión. También tenemos los días viernes y también estamos en el barrio Oro Verde, en el kilómetro 36 de la ruta 3, en la calle Burela 5600. Sería Burela y Chivilcoy, y ahí tenemos el domingo a las 10 de la mañana y el día jueves a las 16 horas.
Y continuamos entonces con la palabra de nuestro Dios. La Sagrada Escritura nos está relatando acerca de un hombre que se llamaba Jairo, que vino desesperado a Jesús porque su hija estaba agonizando, dice la palabra de Dios. Pero aun cuando él estaba hablando, dice la palabra del Señor, vinieron con la noticia de que su hija había muerto, y el Señor le dice a Jairo, no tema, cree solamente. Después que le dice esta palabra, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotás y llorás? La niña no está muerta, sino que duerme. Así dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Y todos sabían sin duda que la niña estaba muerta, pero para el Señor todos viven. La Biblia dice que el Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven, así dice la palabra de Dios. Y entonces se reían y se burlaban del Señor, y se burlaban de Él. Mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a las que estaban con él, entró donde estaba la niña. Y no solamente se burlaban de Jesús, sino que hoy en día también se burlan de todos aquellos que oran, que leen la palabra, que glorifican a Dios. Y si nosotros decimos vamos a hacer un trabajo espiritual para el Señor, y ahí van a aparecer los que se ríen, los que se burlan, porque es así, antes de que se manifieste el poder de Dios, el enemigo también se manifiesta. Acá dice que se burlaron del Señor, como cuando Moisés mandó a los 12 espías, 10 vinieron con una noticia desalentadora, sin embargo solo 2 vinieron con una buena noticia. Y siempre que quieramos hacer algo, tenemos que saber que vamos a tener quienes se ríen, quienes se burlan y quienes no crean justamente en lo que nosotros estamos haciendo. Pero es importante lo que hizo Jesús. La Biblia dice que se burlaban de él, mas él, echando fuera a todo, tomó al padre y a de la niña y los que con él habían ido. Así nos dice la palabra de Dios. Él no se dejó influenciar por los que lloraban y lamentaban y por los que se reían, sino que los echó fuera a todos. Y es importante esto porque nosotros también, justamente aquellos que nos creen, aquellos que son incrédulos, aquellos que se ríen, que se burlan, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, no darle cabida, decían los muchachos así, ¿no? Y bueno, entonces la palabra de Dios nos dice que Él los echó afuera a todos. Y bueno, seguramente que se habrán enojado, que se habrán protestado aún más y todo lo demás. Pero sin embargo, Él iba a hacer algo muy importante y algo que ellos no podían hacer, y era justamente resucitar a la niña. Las Sagradas Escrituras nos dice entonces que Él entró donde estaba la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Vemos entonces que esta simple palabra le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate, y la niña se levantó. La niña estaba muerta y no podía escuchar con sus oídos naturales. Pero la orden que dio Jesús llegó justamente hasta donde estaba el alma de esa niña. O sea que lo que Jesús dijo no solamente fue oída por los que estaban aquí en la tierra, sino que su palabra
llegó al mundo espiritual y fue justamente donde estaba la niña, donde estaba el alma de esa niña, y el alma de esa niña volvió a su cuerpo y la niña tuvo vida. Y esto es muy importante también porque hay un mundo espiritual que es tan real como el material. Y con nuestras palabras nosotros podemos activar el mundo espiritual, ya sea para bien o para mal. Así dijo el Señor Jesús: por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Nuestras palabras entonces no solamente las escuchan los que están aquí en la tierra con los oídos naturales, sino que también nuestras palabras trascienden y pueden activar el mundo espiritual para bien o para mal. El Señor dijo a la niña: levántate, y la niña no podía escuchar porque la niña estaba muerta, pero su alma sí podía escuchar y volvió a su cuerpo porque es la orden del Señor Jesús. Así que bueno, continuamos entonces, hacemos una pausa musical y luego continuamos. Van llevando a Jesucristo por la roca carretera, van subiendo por la cuesta con una pesada cruz, y la gente le gritaba insultándole insolente: porque no te salvas solo si eres el Hijo de Dios. Van llevando hacia la meta para ser crucificado, era el Cristo el Nazareno, el Hijo del Dios amado. Así lo crucificaron, pero inocente fue, mientras él fue proclamado Padre consumado es. Lo bajaron del madero para llevarlo al sepulcro. Una guardia muy segura acompaña al Señor, pero ha llegado el día para ser resucitado y ascender hacia los cielos nuestro santo Redentor. Van llevando hacia la meta para ser crucificado, era el Cristo el Nazareno, el Hijo del Dios amado. Así lo crucificaron, pero inocente fue, mientras él fue proclamada Padre consumado es. Muy bien, esta preciosa alabanza, una hermosa letra donde nos habla justamente del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, donde justamente Él dijo: consumado es, ya todo está cumplido, ya todo está hecho. El plan de salvación, Él dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, y también llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra de Dios, que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, y Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Las personas cambian, pero no Dios. La palabra de Dios no cambia, su misericordia es la misma, su poder es el mismo, y las Sagradas Escrituras nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero aún a pesar de eso, a veces nosotros no obtenemos la salud, la sanidad para nuestro cuerpo. Pero no es porque Él no nos quiera sanar. Al contrario, Él sí quiere sanarnos, como Él le dijo
al leproso quiero, Él también a nosotros quiere sanar. Muchas veces el problema está en nosotros, por eso no recibimos el milagro que a lo mejor anhelamos y deseamos. El otro pasaje que habíamos leído trata de una mujer. Así, la Sagrada Escritura nos dice así, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, hacía 12 años, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Podemos imaginarnos la situación entonces de esta mujer que 12 años estuvo enferma, yendo por muchos lados y gastado todo lo que tenía. Y había sufrido, dice acá, de muchos médicos, pero nada le aprovechaba, sino que antes le iba peor. Así dice la palabra de Dios. No solamente había quedado, ¿no es cierto?, sin dinero, sino que también estaba enferma esta mujer. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que creyó en Jesús. Esta mujer creyó en Jesús y ella decía, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana. Ella creyó y además de creer, lo habló, lo dijo, si yo le toco, seré sana. Y es importante, muy importante lo que uno pronuncia, lo que uno habla. Jesús dijo, si dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Usted quejándose de sus dolores no va a lograr nada. Pero si usted habla como esta mujer, ella dijo, si yo le toco a Jesús, soy sana. Si le toco, soy sana. Y de la misma manera nosotros tenemos que hablar positivamente. A veces nos quejamos que ya no damos más, que ya no podemos más y todo lo demás, pero no mencionamos que Dios puede sacarnos de esa situación. No hablamos, no decimos, el poderoso Dios puede librarnos. Y esta mujer sí, ella lo habló, dijo, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Ella lo dijo, ella lo habló y entonces sucedió lo que ella había pronunciado con sus labios. Muchas veces decimos que tenemos fe en Dios, pero la fe en Dios tiene su confesión. Si yo creo en Dios, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, y también tiene su obra. Esta mujer no se quedó allí postrada, sino que fue a donde estaba Jesús, y aunque había mucha gente, sin embargo, se abrió paso entre la multitud le apretaba al Señor, pero esta mujer se abrió paso entre la multitud y fue y tocó el manto del Señor. La Biblia dice, si tenemos fe, tenemos que tener obra, porque la fe, si no tiene obra, está muerta. Esta mujer entonces demostró que tenía fe, porque lo habló, lo dijo, seré sana por el poder de Dios, y así fue. Y seguramente, ¿no es cierto?, que muchos le rechazaban o porque ella quería llegar donde estaba Jesús. Sin embargo, ella llegó a donde estaba Jesús y tocó su manto. Ella buscó ese contacto con Jesús. Ella buscó tener, ¿no es cierto?, ese contacto con el Señor y poder tocar su manto personalmente. No le pidió a alguien que intercediera o que orara por ella, sino que ella personalmente fue a Jesús. Y es justamente lo que tenemos que hacer. Personalmente tenemos que ir a Jesús. Sí vamos a orar nosotros, pero lo más importante es que usted ore por usted mismo. Cada uno, dice la palabra de Dios, dará a Dios cuenta de sí. Así nos dice la palabra de Dios. Y en donde quiera que usted se encuentre, usted puede orar, puede clamar, puede buscar
tener ese contacto con el Señor. Ella luchó hasta que tuvo la posibilidad de tocar su manto y ella fue sana y salva. El Señor le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella fue para que el Señor le sanara, pero ella no solamente recibió la sanidad, sino que también recibió la salvación, y eso es lo más importante de todo: la salvación del alma, el perdón de los pecados, la vida eterna. Lo más importante entonces es la salvación. Yo digo que lo peor de todo no es morirse por el coronavirus, lo peor de todo es morir sin Cristo, morir sin salvación. Hija, tu fe te ha hecho salva. Eso es lo principal, por eso debemos analizar cómo estamos con nuestro Dios. Y luego le dice: ve en paz y queda sana de tu azote. Dos cosas le dice el Señor. Así le dijo el Señor: hija, tu fe, fuiste salva porque creíste y porque tuviste fe. Entonces el Señor dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Pero también le dice: ve en paz y queda sana de tu azote o de tu enfermedad. Así que el Señor es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, pero lo primero que Él quiere hacer es que seamos salvos, perdonar nuestros pecados para que podamos ser salvos. Seguimos escuchando buena música en La Predicadora. Quiero, Señor de los cielos, que extiendas tu mano a mi corazón. Quiero que limpie mi vida, que limpie mi alma de todo, Señor. Tú que conoces mi anhelo, que quiero servirte con toda pasión. Ser en tu mano preciosa aquel instrumento agradable, mi Dios. Ayúdame, Señor, para servirte. Ayúdame, Señor, para adorarte. Nada soy yo sin ti, tú me formaste. Ayúdame, Señor, para agradarte. Sagrado llamado la Biblia, donde habla de ti, que a lo que el hombre difícil en ti es posible si puede creer. Es por eso que te pido que hagas conmigo como quieras tú. Quiero, Señor de los cielos, que extiendas tu mano a mi corazón. Ayúdame, Señor, para servirte. Ayúdame, Señor, para adorarte. Nada soy yo sin ti, tú me formaste. Ayúdame, Señor, para agradarte. Continuamos entonces con la palabra de nuestro Dios. Estábamos leyendo entonces primeramente el caso de Jairo, que vinieron con la noticia de que su hija había muerto. Sin embargo, el Señor Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y esto es lo que el Señor también nos dice en este día, aunque nos hayan dado la peor de las noticias. Vimos una mujer también que había gastado mucho, había gastado todo cuanto tenía y antes le iba peor. Y lo que ella no pudo conseguir
andando con su dinero, sin embargo lo consiguió simplemente por depositar su fe en Jesús. Así nos dice la palabra de Dios. Lo que la ciencia médica no pudo hacer, lo pudo hacer el Señor Jesucristo, porque así dice la palabra de Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, aunque nos hayan dado la peor de las noticias y aunque tal vez nos hayan dicho de que nuestra enfermedad no tiene cura, hay otra verdad muy importante y esa verdad está en la santa palabra de Dios. En el Salmo 103 también dice lo siguiente, Salmo 103, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. El versículo 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. En el Señor tenemos beneficio y la palabra de Dios dice que no tenemos que olvidarnos de los beneficios que tenemos en Él. Él mismo se decía, bendice alma mía al Señor, alabas al Señor, glorifica al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Así Él se decía a sí mismo y comienza a enumerar los beneficios que nosotros tenemos en Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así entonces nos dice la palabra de nuestro Dios cuáles son los beneficios que no tenemos que olvidar. No te olvides que Él es quien perdona todas tus iniquidades. No te olvides que hay perdón por la sangre de Jesús, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay perdón por la muerte en la cruz, hay perdón por la sangre de Jesús. Proclamad que hay perdón, para todos hay perdón los que acudan al Señor Jesús. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No es cierto que no hay perdón para los pecados, hay perdón para todos los pecados del ser humano. Por eso yo siempre digo, lo peor de todo no es el pecado. Lo peor de todo es no arrepentirse, no confesarle al Señor nuestro pecado, porque hay perdón de pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también es el que sana todas tus dolencias. Primero está el perdón de los pecados y después recibimos la sanidad de todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Él es el que te corona de favores y misericordia, y aunque no lo merezcamos, sin embargo, Él es quien te corona de favores y de misericordia, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice la palabra de nuestro Dios. Él es el que te corona de favores y también de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Él nos rejuvenece como al águila. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, dice la palabra de Dios. Se rejuvenecerán como el águila. Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Este también es un beneficio que tenemos
en el Señor. Él es quien, acá dice la palabra de Dios, te rejuvenece como al águila. Así que en este día también podemos pedirle a nuestro Dios que Él nos dé nueva fuerza. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como al águila. Él es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Esto nos hace recordar cuando el Señor dijo que había un juez injusto que no quería hacerle justicia a una viuda, pero como esta viuda iba de continuo, le era molesta, y entonces él dijo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Pero acá dice Jehová, el Señor, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si lo puedes creer, Él lo puede hacer. Así entonces nos dice la palabra de Dios, este salmo, nos dice, no te olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, porque Él es el que sana todas tus dolencias, porque Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como al águila, nos dice la palabra de nuestro Dios. Hacemos una pausa musical y luego continuamos por la predicadora. Pero ahora soy martillo y quien le pega soy yo. Él me pegó de más, pero ahora soy de Cristo y no temo a Satanás. Él me pegó de más, pero ahora soy de Cristo y no temo a Satanás. Un martillazo aquí, un martillazo allá, que ahora el diablo no tiene dónde esconderse. Un martillazo aquí, un martillazo allá, que ahora el diablo no tiene dónde esconderse. Cuando yo era clavo, el diablo me pegó, pero ahora soy martillo y quien le pega soy yo. Cuando yo era clavo, el diablo me pegó, pero ahora soy martillo y quien le pega soy yo. Él me pegó de más, pero ahora soy de Cristo y no temo a Satanás. Él me pegó de más, pero ahora soy de Cristo y no temo a Satanás. Un martillazo aquí, un martillazo allá, y ahora el diablo no tiene dónde esconderse. Un martillazo aquí, un martillazo allá, y ahora el diablo no tiene dónde esconderse. Continuamos por la predicadora, quien les habla el pastor Antonio Villanueva de Iglesia de Dios, y nuestro día de reuniones aquí en el Gregorio de la Ferrere es el día miércoles y viernes a las 20 horas, y en la calle Coronel Isleño 1918 Gregorio de la Ferrere. También estamos en
la calle Burela 5600, Burela y Chivilcoy, en Oro Verde, en el kilómetro 36 de la ruta 3. Y allí tenemos los días domingo a las 10 de la mañana en Burela 5600, Burela y Chivilcoy, el domingo a las 10 de la mañana y también el día jueves a las 16 horas. Dios bendiga a los hermanos que han estado comunicándose, haciendo su pedido de oración. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis desde La Pampa. Dios te bendiga, hermano José Luis. Y también a nuestra hermana Nelly pide oración por Mariela, que después del COVID está teniendo fallas graves en los riñones y está hinchada. Así que vamos a estar orando también en este día, allí clamando a nuestro Dios. Sabemos que para Él todas las cosas son posibles. Vamos a orar entonces por los hermanos que han pedido oración y en especial manera por Mariela, que está con problemas. Así que oramos a nuestro Dios. Soberano Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tu poder, Señor, no ha cambiado. Te rogamos que tenga misericordia de nuestra hermana Mariela, Señor. Tú eres Dios clemente, piadoso, misericordioso, perdonador. Para ti todas las cosas son posibles. Te adoramos, Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, porque eres bueno, Dios, y porque tu misericordia es para siempre. Escucha, Señor amado, por amor de tu nombre, nuestra oración. Tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Tú eres el que rescata del hoyo nuestra vida. Ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten piedad, oh Dios, en el nombre de Jesús, del hermano Valenzuela, Señor, que tengas tu misericordia de él y bendícelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te rogamos por todos los hermanos que han estado haciendo su pedido de oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy importante entonces que Dios quiere sanarnos, Dios quiere libertarnos, pero lo más importante de todo tenemos que tener siempre presente que es la salvación del alma, el perdón de los pecados. A veces hay personas justamente que tienen enfermedades incurables y lo más importante de todo es que esa persona sea salva. Así que oremos a Dios entonces por la salvación de todas las personas que están enfermas. Es cierto que Dios puede hacer un milagro sanando, curando, pero también es cierto que puede pasar a la eternidad, y si pasa a la eternidad sin Cristo, va a pasar a un tormento eterno. Entonces, todos los que piden oración, vamos a estar clamando, vamos a estar orando, pero tenga en cuenta cada uno, en especialmente de los hermanos, que los que mueren sin Cristo están condenados por siempre y para siempre. Y es aquí donde tienen que decidir dónde pasar la eternidad, porque una vez que mueren ya no hay forma de cambiar el destino eterno. Acá en la tierra es donde van a pasar la enfermedad. Entonces el problema más grave que tienen que resolver es el problema de dónde van a pasar la eternidad todos los que están enfermos. Así que Dios nos ayude a comprender esto. El enemigo a veces quiere cegarnos, que no entendamos esto para que la persona no sea salva, pero el Señor quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces todos los hermanos que han estado pidiendo oración para que las personas sean sanas, también oren para que las personas sean salvas, y si no han aceptado a Jesús, hagan lo posible de que ellos acepten a Jesús antes que sea demasiado tarde. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios le bendiga. Será hasta el próximo miércoles, si así Dios lo permite.
Yo fui muy joven, un día enfermé, mi estómago doliente, no podía ya comer, enfermo y muy triste, no podía ya beber, fue muy feo mi mal, horrible padecer, no encontré medicina, me curé mi mal, no encontré curandera, no encontré el doctor que tenga el poder para darme salud, todo estaba perdido si no fuera el Señor. Escuché palabras de Dios, escuché de Cristo Jesús, escuché la predicación de un varón de Dios que me dijo así: Jesucristo sufrió en la cruz, en su muerte Él nos salvó, llevando toda enfermedad, allí Él sufrió, por mí y por ti. Me decía también Jesús resucitó y está con nosotros, el autor de la fe, para siempre Él vive y puede salvarte y sanarte también si confías en Él. Me entregué a Jesús y oraron por mí en el nombre de aquel Jesús de Nazaret, y por fin encontré salvación y salud, encontrando así en Jesús el poder. Escuché palabras de Dios, escuché de Cristo Jesús, escuché la predicación de un varón de Dios que me dijo así: Jesucristo sufrió en la cruz, en su muerte Él nos salvó, llevando toda enfermedad y allí Él sufrió,